Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hermanos, maestros. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca del seminario Prevención del Suicidio en Adolescentes y Jóvenes. La pregunta es, ¿deben los maestros y los líderes de aventureros, conquistadores y de escuela sabática deben hablar acerca del suicidio? Una pregunta que nosotros a veces en algunas iglesias permiten, en otras no permiten, por las diferentes y pensamientos que hay, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es un tema muy que motiva a los niños. Ustedes saben que muchas veces en nuestras iglesias tenemos pensamientos que realmente motivan a las personas a pensar, no, este tema no se toca, no, eso no, eso no, eso no, lo vamos a estresar, lo vamos a poner nerviosos. Pero vamos a ver este seminario, lo vamos a ver como adultos, como personas, porque nosotros conocemos historias, algunos hemos podido ser parte de una historia de personas que alguna vez han cometido un suicidio, ¿verdad? Yo recuerdo de niño que había una señora que se suicidó en donde yo vivía, ella no era adventista. Por supuesto que cuando ella se suicidó, no, yo era un niño todavía, no estábamos en la iglesia, pero esa historia siempre la comentaron, porque la señora se suicidó, ¿no? Bueno, ella tenía una enfermedad incurable, había tenido muchos problemas de amor, de romances, y entonces, tristemente ella se suicidó, ¿no? Cuando hemos estado también en la universidad, en la escuela, hemos visto casos de personas que se han suicidado. Entonces tenemos que ver cómo nosotros vamos a prevenir, cómo podemos ser esa ayuda para las personas y si realmente podemos tocar este tema con los adolescentes y con los jóvenes. Y como yo les he dicho siempre, como en el caso de la disciplina, no es que la persona nazca para un suicidio, hay causas y motivos que la persona puede tomar esa decisión. Y sabemos nosotros como adventistas y hay que enseñar a los niños que si tú te vas a suicidar no vas a poder ir a la tierra nueva, porque nos dice no matarás. O sea, no, el versículo no matarás implica no solamente no matar a una persona, sino no matarte a ti mismo. La pregunta es, ¿la Biblia habla acerca de suicidios? Bueno, la Biblia sí habla de suicidios, por lo tanto sí es un tema que se puede tocar. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que se suicidaron. Y si tú has leído un poco más de lo que es el suicidio, te vas a dar cuenta que hay gente de otras religiones, espero de otras religiones que no sean adventistas, que dicen que, por ejemplo, Sansón se suicidó. A mí eso me hizo reír. Y no es que yo crea que Sansón se suicidó, él no se suicidó, él dijo, muramos, porque ya eso, indudablemente que todo eso se venía abajo, ¿no? Pero algunos predicadores evangélicos dicen que se suicidó y Dios lo salvó. Entonces ellos dan una excusa así para que las personas se suiciden, pero no es así. Pero la Biblia sí te habla casos de personas que se suicidaron. En el caso, por ejemplo, tenemos al rey Saúl, ¿verdad? Es uno de los casos en que el rey Saúl se suicidó, ¿verdad? Él fue herido y entonces le dijo a portaarmas, le dijo a su portaarmas, mátame porque no quiero que me maten los filisteos. Él no quiso matarlo porque era el rey, así que él se echó encima de su espada. Así que vemos que el rey Saúl fue una persona que se suicidó. Y si la Biblia habla del suicidio, tú puedes también hablarle a los niños y jóvenes del suicidio. La otra persona que se suicidó fue el escudero de Saúl, ¿no? Al ver que Saúl se mató, dijo, bueno, este lo hace, yo también. O sea que a veces el suicidio puede ser una copia de lo que una persona en su desesperación, ok, si lo hizo mi tío, yo también lo puedo hacer o algo así, ¿verdad? Son ideas que entran en las personas. La Biblia también tiene el caso de Aitofel, que era uno de los consejeros de Absalón, y este le da unos malos consejos, pero Absalón no le acepta sus consejos.
Entonces este hombre se va a su casa, arregla sus cosas y después se ahorca. ¿Sí? Al ver que sus ideas no eran aceptadas por el nuevo rey, se suicida, ¿no? También tenemos el caso de Sinri, que se había rebelado contra el rey, y al verse él acorralado, entonces inmediatamente él prende un fuego y muere con ese fuego, ¿no? Provocó su muerte. El caso más conocido que encontramos en la Biblia también es el de Judas Iscariote, que la Biblia dice que él se ahorcó cuando al ver que no podía recuperar a Jesús, entonces fue y se ahorcó en un árbol, se revienta y los perros lo devoran, una cosa terrible, ¿verdad? Bueno, algunas estadísticas nos muestran en los Estados Unidos que el suicidio es la tercera causa mayor de muertes entre los jóvenes entre los 15 a 24 años. No quiere decir eso que tú vas a llegar a la iglesia y vas a ver que todos los de 15 a 24 años son posiblemente suicidas, pero las estadísticas te dicen que mayormente ese suicidio se produce entre esas edades. Entre 1980 y 1996, el promedio de suicidio había aumentado entre las personas de 10 a 14 años y se habían incrementado en un 100%. En 1950 se había duplicado el índice de suicidios entre las mujeres de raza blanca, entre los 15 y 24 años, desde 1950. Desde 1950, el índice de suicidios entre varones de raza blanca se había triplicado. O sea, cuando ellos hacen las estadísticas, no solamente consideran el hombre y la mujer, consideran las edades, consideran las razas y consideran también las nacionalidades en algunos casos, ¿no? Y vamos a verlo. La cantidad también en la revista Time del año 2018, la cantidad de menores que habían sido hospitalizados por pensar en el suicidio o por intentarlo se había duplicado en menos de una década. Sabemos que también que uno de los países que más suicidios ocurre es en Japón. En el 2008, el 0.66 de las personas de las visitas a los hospitales infantiles se debieron a suicidios o intentos de suicidios también. En el 2015 esa cantidad se había elevado a 1.82%, ¿no? O sea que el suicidio ahora está abarcando no solamente los jóvenes, sino también los niños. Y no solamente los ancianos, sino también los niños y niñas de nuestra comunidad. Según los últimos estudios del doctor Plemos, el doctor Gregory Plemos de la Universidad de Vanderbilt, sus colegas analizaron en el banco de datos, porque todos ustedes saben cuando una persona muere y muere por suicidio, sus datos entran dentro de un sistema y se completó que mayormente los niños que habían ido a 49 hospitales infantiles eran personas que habían intentado suicidarse entre los 5 a 17 años. Aunque la idea del suicidio, pensar en el suicidio y los intentos mismos del suicidio, contaron solamente por un 1% de todas las personas que estaban allí hospitalizadas. Algunos habían logrado suicidarse, otros habían intentado suicidarse, ¿no? Así que podemos decirlo a grosso modo, que las edades del suicidio o intento de suicidio estaba entre los 15 a 17 años, el 50%, de 12 a 14 años un 37% y de 5 a 11 años un 13%. Esos son los índices del suicidio. Ahora, las causas pueden ser muchas. ¿A qué se debe el aumento del suicidio? La depresión y la soledad, a veces nosotros estamos viviendo en una pandemia. Las causas de la depresión, la soledad, la angustia, el saber el futuro, los problemas de los padres, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Y lo vamos a intentar explicar aquí. ¿Por qué se suicidan las personas? Las personas a veces lo hacen para poner fin a un conflicto que no pueden resolver. Y eso es importante porque hay personas que, por ejemplo, en el caso de esta señora que yo lo tengo presente,
Ella tenía una enfermedad terminal, aparte tenía problemas, amorosos. Entonces, todo ese conflicto que ella tenía, la situación económica, influenció en que ella se pudiera, suicidar. También a veces para poner a fin a un sufrimiento agudo o prolongado, puede ser algo emocional o físico, eh, por escapar de una situación que es insoportable, por causa de sufrimiento y pérdida, desea unirse a un ser amado que ha fallecido, como medio de un autocastigo o por sentimiento de ira hacia otros. Una persona se puede suicidar porque sus papás se divorciaron o porque el esposo la abandonó o maybe su esposo se murió, su papá se murió y quiere acompañar a esa persona o maybe esa persona también a lo mejor quiere castigarse, ya está tan cansada de tanta cosa y se ha suicidado. El suicidio ha llegado a todas partes, no solamente a la gente pobre, a la gente rica, a la gente famosa, que se han suicidado simplemente a pesar de tener poco o mucho, el suicidio toca todas las puertas, es como la pandemia del coronavirus que llega a todas las puertas. Por sentimientos de ira, ok, yo recuerdo también otro caso en mi infancia de un muchacho que su papá lo castigó, los papás eran alcohólicos y los papás en un estado de debilidad le pegaron al hijo y dijo yo me voy a tirar al mar y efectivamente él se arrojó al mar. O sea que son situaciones que pasan en la vida familiar. Otras razones por las cuales también se suicidan es el acto de resistencia o desafío o castigo para los sobrevivientes o una venganza, como en este caso este muchacho que yo lo conocí. Sus papás eran alcohólicos, le pegaron y él dijo, me voy a tirar al mar y se lanzó al mar y murió ahogado, ¿no? También a veces algunas ha sido por un propósito de evitar el castigo por causa de un crimen. O sea, la policía lo rodea, estoy con un arma, me disparo. La forma de alcanzar estatus o fama, ¿no es cierto? Hay gente que quiere ser famosa, llamar la atención, ¿no es cierto? Tienen talento, pero nadie los valora. Entonces ellos dijeron, bueno, escriben un libro y se suicidan, ¿no? También, también puede ser por un acto impulsivo durante un episodio psicótico. La persona sufre de estrés, depresiones, alteraciones mentales. El intento de copiar o imitar lo que hacen otras personas. Cuando hay un suicidio en una escuela grande, la posibilidad de un segundo suicidio aumenta en un 300%. ¿Cierto? Han habido personas, ha habido sectas que se han suicidado, que se han matado, ¿verdad? Y la gente imita. O muere el abuelo y la abuela también se suicida. Especialmente se dio casos en la Segunda Guerra Mundial de personas que eran judías y entonces sabían que iban a ser llevadas a otros lugares y para no perder sus propiedades la gente se suicidaba. Inclusive hasta la época de los españoles, muchos se dice y hay escritos que muchos gente que eran traídas de África y que no soportaban la esclavitud se suicidaban, ¿no? Entonces, muchos casos así ustedes pueden ver de razones por las cuales la gente se suicida. ¿Verdad? Hay importantes indicadores de riesgo. Por ejemplo, la gente intenta primero suicidarse. Ya cuando una persona ha intentado suicidarse, es más fácil seguir al segundo paso de volverlo a intentar. Puede ser un intento de suicidio por parte de un miembro de la familia o amigo, ¿no? La persona, ya por ejemplo, el abuelo se ha suicidado, es posible que el nieto o alguien de la familia también intente hacerlo, ¿no? Porque es así. Es tristemente así porque los estudios y las estadísticas dicen que la gente imita, copia. También puede ser un intento de suicidio cuando hay una adicción a las drogas, a las bebidas alcohólicas, y esto se hace en un 70%. También puede ser por problemas médicos serios, pueden ser mortales como una leucemia, un cáncer, una diabetes o un accidente automovilístico donde la persona le cause una parálisis total. Es posible que la persona piense en un suicidio. O también puede ser, como hace algunos años atrás,
en la bolsa de valores de Taiwán. Un hombre perdió todos sus millones de dólares y la persona se intentó suicidar. Y eso hay que verlo cuando la depresión es muy fuerte. Enfermedades psiquiátricas serias como la depresión, trastorno bipolar o trastornos de conducta. Entre los 25 y 50% de las personas con trastorno bipolar hacen por lo menos alguna vez un intento de suicidio. Si tú estás en una relación sentimental o conoces a alguien que es bipolar, tú tienes que saber que esa persona es posible que un 25-50% pueda lograr intentarse alguna vez suicidar si es que no puede superar la ansiedad o la depresión o la situación con la que está pasando, ¿no? También, como les dije yo, hay un historial de problemas familiares, comportamiento errático, frustraciones, conflictos con gente importante en la vida de las personas, ¿no? Si los papás están en un divorcio o en la escuela hay maltrato de los compañeros, de los maestros, o quizás la persona viva bajo insultos o bajo autoestima, eso puede provocar un suicidio, ¿verdad? Y eso hay que verlo eh, porque eso ha sucedido en muchos lugares. Las estadísticas no mienten. Como te digo, cuando una persona se suicida, todos los datos se van incluyendo y eso ayudan a lograr estos estudios que se muestran muchas veces en los diferentes seminarios. También a veces un sentido perpetuo de desesperanza y un poco sentido de valor propio, ¿no es cierto? Hay muchas personas que realmente tienen un problema, no encuentran un sentido a la vida. Hace algunos años, un pastor nos relató de una muchacha que él conoció, que esa muchacha tenía mucho conocimiento y le gustaba experimentar. Y había estado jugando la Ouija, comunicándose con extraterrestres y un día se le ocurrió meterse en saber qué era la muerte y un día se tomó pastillas y se suicidó y dijo que lo que quería ella era saber qué era la muerte. Entonces son situaciones que tú ves que las personas tienen, ¿no? A veces también presencia de dificultades o trastorno de aprendizaje cuando la persona intenta muchas veces ingresar a la universidad o a escuelas privadas o no alcanza las calificaciones, hay una presión de parte de los padres y esto puede motivar a la persona a un suicidio, ¿verdad? En la escuela conocimos un caso de una niña que sus papás la presionaban a tener altas calificaciones. Y llegó un momento cuando la desesperación era tal de esa muchacha que intentó suicidarse, ¿verdad? Falsificaba los exámenes y al ver que la iban a descubrir, intentó suicidarse y gracias a Dios se le salvó la vida. Y cuando ella se le preguntó, porque supuestamente la policía, los médicos le preguntan, ella dijo que se sentía presionada por sus padres porque ellos querían que ella tuviera altas calificaciones. Entonces, hay muchas cosas que pueden influenciar. Ahora, dentro de la iglesia hay historias y casos que hemos visto también. Un hermano llegó a la iglesia deprimido y dijo que no tenía para pagar la renta de la casa. Él vivía solo y lo encontraron ahorcado unos días en la misma iglesia, ¿no? Entonces son situaciones que uno tiene que tomar a consideración, ¿no? Ahora, no es que tú vas a llegar y vas a sospechar que todos se van a intentar suicidar, ¿no? Pero a veces los problemas, hay unas señales que uno tiene que estar alerta en cuanto al suicidio, ¿no? A veces las personas empiezan a hablar acerca de su muerte, ¿verdad? Las personas empiezan a empiezan a bajar las calificaciones a veces, pero puede ser un aumento de consumo de bebidas alcohólicas. Perdón, primero vamos a empezar con algo importante que es, pero la gente hace sus arreglos finales, por ejemplo, su testamento, habla acerca de su funeral, y entonces si tú escuchas ese tipo de conversación, o tú sabes que Carlos dice que él quiere que su funeral
sea con flores, y tú dices, pero él tan joven ya está pensando en la muerte, entonces esos son indicios, son señales que tú tienes que estar allí, dándote cuenta qué es lo que está llegando, por qué está haciendo un testamento, por qué está escribiendo. Y efectivamente, este muchacho, el que te dije que sus papás que eran ebrios, borrachitos, un par de borrachitos, le pegaron, él dejó, su hermana encontró una carta donde decía, le pedía a sus hermanos que cuando si algo le pasara a él, lo enterraran, que lo perdonaran, y entonces el hermano no se dio cuenta de eso, tristemente, ¿no? Luego, la persona también, otro de los casos, comienza a regalar sus posesiones. Entonces, ¿por qué está regalando tantas cosas si no va a viajar? Entonces hay una señal que tú tienes que verlo y considerarlo, ¿no? Eh, Cuando la persona también dibuja o hace pinturas o quizás una canción que tratan de la muerte, entonces se está tocando un tema que puede dar un paso al suicidio, ¿no? Cuando hay posiblemente cambios de conducta, eh, condición física, en los pensamientos, en los sentimientos, defiende la muerte, cuando la persona se aísla mucho o disminuye su participación en actividades usuales. O sea, siempre hay que ver que nosotros como líderes tenemos que tocar el tema del suicidio con los padres, ¿no? Cuando nosotros hemos estado conversando con los padres en esta pandemia, nos han dicho que muchos de los niños están deprimidos, están muy nerviosos por la pandemia. Entonces, le hemos pedido a los padres que estén más en contacto con sus hijos y más amigos y toquen temas más de promesas de Dios, más de estudio de la Biblia, que les ayuden a enfrentar las situaciones, porque esto no es fácil para nadie. Pero esto, como te digo, son los síntomas que, de acuerdo a los estudios que la gente ha realizado acerca del suicidio. Y nosotros debemos tocar el tema del suicidio en la iglesia, con los niños, decirles que definitivamente Dios no aprueba el suicidio, que tenemos un Dios que nos va a ayudar a ayudarnos a superar nuestros problemas, ¿no? Que uno tiene que enfrentarse a los problemas, no podemos nosotros escondernos. ¿Verdad? Decirle que la persona que se suicida, como lo hicieron algunos personajes de la Biblia, no podrán entrar al reino de los cielos para que el niño vea las consecuencias de lo que ocurre si alguna vez algo malo sucede. Especialmente esto también se tiene que tocar cuando la familia tiene problemas, los padres, o la familia se arruinó, o no hay dinero. Entonces, esto se tiene que tratar de una manera en que el niño pueda comprender las situaciones con las que la familia pasa, ¿no? También otro de los casos es la disminución de desempeño académico. La persona comienza a consumir más bebidas alcohólicas, baja las calificaciones o las drogas, o usa más drogas, o usa drogas simplemente. También otra explicación es cuando frecuentemente es incumplido, hay mucha tardanza, cuando no va a la escuela o no asiste a las actividades regulares, ¿verdad? Porque acuérdate que nosotros, una de las cosas que tenemos que cuidar en la iglesia y en el hogar es el ambiente, es donde el niño se desarrolla, donde el ambiente no es la decoración solamente, o es también las relaciones que tienen entre los niños y los adultos, entre los niños y los padres, entre los jóvenes y los dirigentes, por darte un ejemplo. Si ese ambiente es malo para un grupo de jóvenes cuando es criticado, ¿verdad? Recuerdo en la universidad adventista, había un muchacho de bajos recursos. No era aceptado porque no andaba con ropa adecuada. Él estaba estudiando, su familia lo había mandado. Y la historia es muy triste porque había un grupo de muchachos, ¿no? de la misma iglesia, que se burlaban de él por su apariencia, por sus zapatos, por su pantalón y todo lo que la gente se fija, ¿no? Y un día no soportó más, cansado con la presión de los estudios, no aceptado el ambiente, no era, la gente se burlaba siempre de él, y un día se suicidó.
amaneció ahogado en el río, cerca de la universidad. Y lo triste es que la familia lo había mandado a la universidad para que él estudiara y tristemente le tuvieron que dar el recado de que se había suicidado porque el ambiente no era favorable. Y eso nos muestra a nosotros como líderes a cuidar siempre el ambiente en el que los niños, los jóvenes y los adolescentes están dentro de nuestras iglesias. Tiene que ser un ambiente positivo. Luchar para que reine ese ambiente, para que nadie se sienta menos, ¿no es cierto?, humillado, para que al final tome una decisión. No me quieren en mi casa, no me quieren en la iglesia, no me quiere Dios, me suicido. Y cuántas vidas hemos perdido así porque no cuidamos el ambiente, ¿no? También puede ser que la persona llore muy fácilmente, tenga cambios en su apariencia, cambios en su peso, en el apetito y cambio en el patrón de dormir. Duerme menos horas o duerme más horas. Todo eso son, como te digo, señales. No es que ya la persona se va a suicidar, pero son señales que necesitan que nosotros mejoremos la comunicación con las personas, con los niños, los adolescentes, los jóvenes y mejorar el ambiente. Eso quiere decir que tú como líder en la pandemia, tú tienes que tratar de comunicarte siempre con los niños, los adolescentes, los jóvenes, conversen, yo tengo miedo, tú tienes miedo, pero nuestro miedo, acerquémonos a Dios. Tu papá perdió el trabajo, yo también he perdido dinero o he perdido esto, pero esto no me lleva a desesperarme, sino me lleva a confiar en Dios. O sea, siempre tenemos que llevar a las personas a lo que es la resiliencia. No importa las cosas que estén pasando, tú tienes que ser una persona feliz. Vamos a preparar un seminario de la resiliencia más adelante para que ustedes puedan comprender y entender que hay cosas que tenemos que entender. No importa las cosas que están pasando, hay que mirar el lado positivo. Ok, me dio el COVID, pero me sané. Ok, mi abuelita murió de COVID. Ok, tengo que ver el lado positivo. Cuando Jesús venga, ella va a resucitar. O sea, tenemos que lograr ese estilo de la resiliencia. No importa lo que esté pasando, tenemos que ser personas felices. Acuérdate que la resiliencia empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas que habían estado en los campos de concentración no podían olvidarse las cosas que habían pasado. Esos pobres judíos que habían torturados, que habían sido puestos, no podían perdonarse y en su desesperación muchos comenzaron a cometerse suicidio porque no podían olvidarlo. Y eran recuerdos que no podían hablar, no podían expresar, eh, no podían hablarlo, pero lo recordaban y lo tenían presente porque eran cosas que no eran difíciles de olvidar. Así que se tuvo que estudiar y enseñarles que no importa lo que habían pasado, que tenían que ver el lado positivo. Algunos habían perdido toda su familia, pero entonces ellos tenían que mirar que ahora era una nueva oportunidad para continuar con la tradición familiar porque ellos eran ahora los sobrevivientes. Y eso es fuerte. No es fácil decirlo en palabras, pero necesitamos nosotros aprender a confiar en Dios. Y eso depende mucho de la posición de los padres y líderes. Hoy día tuvimos un pan con mantequilla, agradezcamos por lo que tenemos. Quizás en el mañana sea otra cosa. O no pienses en el mañana, disfruta el día, ¿verdad? Porque debe ser así. Tenemos que pensar en el hoy, no en el mañana, porque nosotros el futuro Dios lo dirige. Como te digo, son cosas que necesitamos ver. Son temas que uno tiene que tocar. No es malo tener miedo, pero lo malo es que si el miedo te domina y te motiva a hacer una acción en contra de ti mismo, en contra de tu familia. ¿Verdad? Y hemos visto la historia, hay muchos relatos reales, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales dirigentes de Adolfo Hitler se suicidó, él y la esposa y sus 4 hijos, ¿verdad? O sea que eso motiva a las personas a producir un cambio. También puede ser el estrés producido por causa de situaciones difíciles, incluyendo
inhabilidad para enfrentar una pérdida, tal como un divorcio, como romper relaciones con un novio o perder el trabajo. Y como te digo, esas son cosas reales, son cosas que pasan, ¿no? Si una persona tiene un problema de divorcio, los papás se han divorciado, es muy probable que al hijo le afecte tanto que decida tomarse una decisión de suicidarse, ¿verdad? A veces cuando una persona ha sido abusada sexualmente o puede tener una relación sentimental y de repente se rompe las relaciones sentimentales, la persona puede recurrir al suicidio, ¿no? Recuerdo mucho una pareja de jóvenes en nuestra iglesia, estaban a punto de casarse, pero la muchacha se arrepintió. Y el muchacho, decepcionado, desesperado, lo encontraron ahorcado. Y escribió una nota a sus padres porque de razón no pudo superar que la novia con la que él pensaba casarse lo abandonara a pocos meses de casarse y automáticamente se suicidó, ¿no? Son situaciones y él comenzó a ver un cambio, había una desesperación. Entonces tenemos que ver la comunicación, es bien importante entre los padres e hijos y entre los maestros líderes con los niños. Uno también de los sentimientos que la persona tiene es cuando la persona es inútil. Se siente inútil, se siente que no nació para nada bueno. Entonces la persona puede esto puede ser un paso para el suicidio, ¿no? Como hemos visto también, es una mentalidad de víctima causada por abuso físico, sexual o emocional. Y eso hay que entenderlo. En este caso, el niño que te dije había sido golpeado por sus padres cada vez que ellos estaban ebrios, le pegaban a él o le pegaban a alguno de los hermanos. Cansados de esa situación, él cansado, y dijo a su papá y a su mamá: ustedes me pegaron, ya me cansé, me suicido. Y fue y se tiró al mar. Así que fue muy doloroso. Los papás, recuerdo yo de niño, los papás estaban bebiendo y la familia, el cajón del muerto estaba pasando por su casa porque era la costumbre. Y entonces los papás estaban en la ventana llorando y estaban completamente ebrios. También puede ser por abuso sexual. La, la persona se sienta culpable por lo que pasó y para no vivir en una deshonra o marcada, entonces la persona decide suicidarse. O cuando la persona ha sido abusada emocionalmente, insultos, como te digo, el ambiente, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro trato hacia las personas siempre debe ser como el que Jesús lo dijo, ¿verdad? Pero si uno comienza a criticar, a humillar, a ofender, puede llegar al suicidio la persona, ¿no? Como este muchacho de la universidad, que su situación era pobre, él solo tenía un pantalón, una camisa, un par de zapatos y no tenía más. Él había venido a estudiar y al no ser aceptado, automáticamente tomó una decisión bien drástica. Ahora, si uno observa en la persona alguno de estos síntomas, tiene que hacerse la pregunta de las 13 o 3 preguntas siguientes. Cambio, ¿es este un nuevo comportamiento de la persona? Conjunto, ¿cuántas señales y síntomas manifiesta esta persona? Ok, esta persona está hablando de la muerte, ha escrito un poema de la muerte y está en una decepción amorosa. Cumple estas tres características. Continuación, ¿cuán intensos, fuertes o continuos son esos síntomas? Esta persona ha cambiado su apariencia, no come, no duerme, está pensando está regalando sus cosas. Tenemos que ver esas características. O esta persona se le murió el esposo,
está dejando su testamento, no sale de su casa, se siente inútil. Entonces, estas señales y síntomas pueden motivar a la persona a observar y tomar una decisión. Como te digo, lo importante es la comunicación, ¿verdad? Recordarme para mí, las personas que se han suicidado que he conocido, es bien fuerte, porque no sabíamos. Hoy día hay estos seminarios, no sabíamos por qué. Y es bien triste porque de repente cuando eso pasa, tú te preguntas, ¿qué pude haber hecho? ¿Cómo no me di cuenta? ¿O cómo qué va a hacer la familia? Olvídate de las investigaciones, porque eso tristemente no. Pero ya cuando la persona se ha suicidado, tristemente ha tomado una decisión de destrucción, ha matado su cuerpo y entonces automáticamente no hay otra salvación que se pueda hacer. Y entonces, porque tú sabes, cuando una persona se suicida, se busca un culpable. Y a mí me dio mucha pena cuando este muchacho se suicidó, realmente lo sentimos mucho, el ambiente fue desfavorable. Alguien tuvo que hablar con los alumnos y compañeros, deberían sentirse culpables, ¿no? Las burlas, la ofensa, las humillaciones, eh, por eso uno tiene que tener cuidado con las avenidas del alma y sobre todo con el trato que se tiene hacia las personas, ¿verdad? Cualquier palabra que se diga o se maldiga puede provocar que una persona se suicide. Entonces lleva tiempo, es preferible estar siempre pendiente de eso. Como te digo, las situaciones son diversas, los motivos diversos, problemas familiares, se siente mal, se le murió un pariente cercano, una situación amorosa, eh, un deseo de no puedo superar los problemas que tengo, me siento inútil, no soy atractiva, no soy atractivo como persona, la persona que yo más confiaba me falló, y como digo, este muchacho se suicidó porque la novia terminó con él y no lo pudo superar. Y como te digo, cada persona deja unas señales que uno tiene que percatarse. Entonces, como líderes tenemos que tocar el tema del suicidio. Tienes que decir cuáles son los síntomas y darte cuenta, ¿no? Hace algunos días yo vi un video que, aunque era dramatizado, tenía una razón. Un niñito era diferente en Australia. Este niño no era diferente. El asunto es que este niño no era en el ambiente de la escuela, se burlaban de él, le decían pollo, gallina y le decían infinidad de cosas porque él era un niño de campo. Y así que un día él iba en el bus y tristemente él había encontrado un pajarito y lo metió dentro de su maleta. Y entonces este niño, eh, los muchachos le quitaron en el bus la maleta y le mataron cuando él llega acerca a su casa, abre la maleta, busca el pajarito y lo encuentra muerto. Así que él pensó, el ambiente no era favorable, los maestros no eran favorables, los compañeros no eran favorables, recibía burlas, tenía solo su mamá y se ahorcó en un árbol. Cuando vi eso me chocó porque decía yo, ¿cuántas veces nosotros permitimos que otras personas ofendan a otra persona? Eh, estoy seguro que cuando tú usas tus palabras o permites que otras personas usen sus palabras para ofender a otras personas, ya le estás matando. De hecho, el versículo no matarás no solamente se usa para las personas que usan pistola o una soga para ahorcarse. Tus palabras pueden ofender los sentimientos de otra persona y entonces tú estás provocando un asesinato. Las palabras también matan.
Y eso lo hemos visto en otros seminarios que hemos dado, ¿no? A un niño no le podemos decir, te odio, eres igual a tu padre, me das vergüenza, ay, qué pena, me tocaste tú como alumno. Decirle eso a un niño o a cualquier persona es un acto de ofensa que puede provocar el suicidio a una persona porque estamos matando, ¿no? ¿Qué podemos, qué podemos nosotros hacer para prevenir el suicidio? Tenemos que hablar. Hablar y hablar, animar al joven a discutir abiertamente el asunto del suicidio. Tenemos que decirles a ellos qué piensan del suicidio. Como te digo, hay temas que tú tienes que tocar. La iglesia debe tocar el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, el matrimonio entre gente del mismo sexo. Son temas que la iglesia tiene que tratar. Ahora, no esperes que el pastor vaya y te toque esos temas. A veces tú mismo tienes que informarte y buscar tu información. Por eso damos estos seminarios y otros seminarios, porque las ideas son variadas, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que esto sí y esto no, aún dentro de la iglesia adventista. En mi época se hablaba de sexo, de sexualidad, de homosexualidad, del preservativo, de las relaciones prematrimoniales, pero estos temas hoy día no se tocan. Entonces el niño recibe una mala información de los medios de comunicación, las películas, las noticias, las canciones, la vida de los artistas. Entonces uno necesita hablar para demostrar lo que Dios dice en su Biblia. O sea que no hay tema que no se debe tocar, hay necesidad de tocarlo. Solo el tema de las relaciones prematrimoniales o de la relación sexual ante el matrimonio es un tema que también debemos tocar, pero de acuerdo a la edad. Y cuando tú vas a dictar algún tema como estos, tú necesitas decir a los padres que lo vas a presentar como desde el punto de vista de la Biblia y desde el punto de vista dentista. Entonces necesitamos ver que necesitamos hablar y hablar y animar al jovencito a discutir abiertamente sus problemas. Uno necesita escuchar y prestar atención. O sea, lo importante, tú escuchas. Ahora, tú das consejos, pero también tienes que escuchar y prestar atención a lo que él te está comunicando. Tienes que hacerte siempre presente y mostrar solicitud y cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que ser una persona que esté cerca. Una llamada telefónica, un WhatsApp, consejos, videocámaras, todo lo que tú creas conveniente, porque tú estás cuidando a las ovejas del Señor Jesús, que son los niños, los menores, los adolescentes, los jóvenes. Tienes que cuidarlos a ellos con mucho cariño. Hay que tranquilizar, tomar seriamente al niño y adolescente, o sea, este no, yo no creo que va a hacer eso, no, qué va. Tristemente el suicidio, como te digo, ha tocado todas las puertas. Ha tocado gente pobre, gente rica, gente famosa, artistas, ¿verdad? Y acuérdate mucho que es el impulso, ¿no? Por ejemplo, si tú ves las noticias de cuando murió el emperador de Japón, algunos ancianos que eran leales al emperador de Japón se suicidaron. O sea que hay que tener siempre presente seriamente al niño y adolescente. Nunca piense que esto no va a pasar. Nunca pienses que esto no va a pasar. No, este joven no. Tú no sabes, nosotros no sabemos. Porque nosotros no podemos leer los pensamientos de las personas, ¿no? Tristemente, como te digo, en la Biblia hay personas casos. ¿Quién iba a pensar que Saúl se iba a suicidar? Si él era el rey de Israel. ¿Quién iba a pensar que Judas, ¿verdad? Pero las cosas pasaron porque hay que tomar seriamente a las personas. Hay que tranquilizar al niño o adolescente, asegurarte que todo está bien sin desestimar sus sentimientos. El niño te va a expresar, el niño te va a dibujar, el adolescente te puede hablar, se puede despedir de ti. Mira, recuerdo, mi papá siempre me contaba de un hermano
que él en la iglesia le dijo, hermano, me vengo a despedir de ti. Papá le dice, ¿tú te vas a viajar? No, tengo problemas, creo que me voy a suicidar. Y cuando mi papá escuchó eso, llamó al pastor, hablaron a los hermanos, lo llevaron. Y él no se suicidó, ¿verdad? Pero hay que tomar en serio a las personas y hay que tranquilizarles. Decirle al niño, al adolescente, asegurarle que todo está bien sin desestimar sus sentimientos. Es verdad, está pasando por una situación difícil. ¿Verdad? En Taiwán, un hombre tenía unos millones de dólares, los invirtió en la bolsa de valores y perdió, y el hombre dijo, me suicido. Y los amigos que estaban ahí lo pudieron detener y quitarle la arma con la que se iba a suicidar. Tenemos que restringir el acceso a cualquier cosa que el jovencito pueda usar para hacerse daño a sí mismo. Eh, Como líderes tenemos que saber controlar dónde están enseñar a los padres, y eso es a través de los padres, las armas de fuego, eh, eh, como te digo, las pastillas, las drogas, cualquier tipo de acceso que el niño pueda utilizar. Recuerdo mucho hace algunos años atrás, un alumno que había estudiado en la Universidad Adventista, el esposo de su hermana era policía y él estaba en una depresión. Él parece que se iba a casar con una muchacha, pero la muchacha no lo tomaba en serio y entonces él decidió suicidarse y lo hizo. Él fue a la casa del cuñado, investigó dónde el cuñado que era policía guardaba el arma y simplemente lo utilizó. Si el cuñado hubiera sido más sensato en guardar esas cosas más apropiadamente, quizás no hubiera habido, pero él se suicidó y fue un castigo para todos sus hermanos. Documentar todo, hay que indicadores, los síntomas, películas, cómo ha respondido el niño, persona que se les ha notificado la situación, o sea que si hay alguien que ha intentado suicidarse, hay que hacerlo. Cuando estábamos en la Universidad Adventista, una familia empezó a tener problemas los esposos y la hija decidió suicidarse. Entonces la mamá le encontró a la niña que ella había decidido tomar las pastillas y las tenía contadas, pero Dios pues no permitió que ella se suicidara porque se quedó dormida y la mamá la encontró con las pastillas allí y entonces ella pudo eh, tratar a su niña, ¿no? Investigó, la llevó a un tratamiento y ella hoy día es una señora ya casada con niños, pero gracias a Dios tuvo una persona que la supo disciplinar. Asegurarse de que le da un seguimiento al caso un profesional en un estado mental. O sea, y esto es importante. Cuando esta muchacha intentó suicidarse, la que te estoy relatando, la mamá la llevó a un psicólogo, a un especialista, ¿verdad? Ella no dijo, ay, los adventistas no podemos ir al psiquiatra o al psicólogo. Ella la llevó y estuvo con su hija hasta que pudo superar ese sistema, ¿no? A veces hay que considerar la hospitalización y algunas veces hay que intentar, hay que reconocer que hospitalizar a una persona puede ayudarle a que realmente se evite el suicidio. O sea, la persona necesita una hospitalización cuando es difícil poderla controlar, que a través, cuando una persona intenta suicidarse, recibe no solamente la visita de un psiquiatra o un psicólogo, sino que la persona en el hospital duerme o tiene actividades o tiene terapias que le ayuden a superarse, ¿verdad? Porque como te digo, el suicidio es una cosa que toca tu puerta. O sea, tú no puedes decir, no, a mí esto no me va a pasar a mis hijos, o a mis conquistadores, o a mis aventureros, o a mi sociedad de jóvenes. Tú no lo puedes saber. La persona necesita realmente un tratamiento, una terapia, comunicación y sobre todo vigilancia, ¿no? Y en un hospital va a estar la persona más segura. Hay que instar a los niños y adolescentes que entren a veces
a páginas de prevención del suicidio, o llamar a una línea telefónica o directa sobre la prevención del suicidio para recibir más entrenamiento. Este entrenamiento es solamente el principio para que tú veas que hay temas que tú tienes que conocer. Nosotros somos líderes adventistas. Tenemos que hablar sobre estos temas a los muchachos, decirle, mire, sí, y tenemos que utilizar las historias reales que pasan. Si una persona se suicida y aparece en el periódico o en la radio, tú puedes usar ese tema para realmente desarrollar ese tema, o de lo contrario, cuenta las historias de las personas que en la Biblia intentaron suicidarse y que algunos lo hicieron y lo lograron. Entonces, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, necesitamos hablar de esos temas. Necesitamos hacer comprender, necesitamos enseñar qué dice la Biblia acerca del suicidio. Ninguna persona puede poner su vida así. Entonces, ninguno puede matarse porque a mí se me antoja o es mi vida y yo me mato. Son situaciones que tú tienes que darte cuenta. Así que uno tiene que estar siempre alerta y a la expectativa. O sea, no tienes que estar atento, eh, sobre todo cuando tú ves que las características que se han dado son características apropiadas. Para eso es necesaria la orientación a los adolescentes y jóvenes mientras ellos están en situaciones de desastre, traumas personales, problemas familiares, hay abuso, negligencia, depresión y muchos otros factores que estresan la vida moderna. Si tú comienzas a observar esos porque ellos tienen problemas, tú tienes que buscar tratar de orientarlos hacia la superación. Ellos necesitan sobre todo que uno se preocupe por ellos y que los cuide, ¿verdad? Como te digo, el suicidio es algo que toca todas las puertas. Tú lo has visto a través de los ricos, pobres, famosos. El suicidio puede llegar hasta la puerta de la iglesia. Como te digo yo, en una de las iglesias que yo asistía era muy conocida la historia porque el suicidio llegó a esa iglesia, el hermano no podía pagar más la renta, estaba en divorcio, la esposa se había ido con otro hombre, él no pudo superar y se ahorcó en la iglesia. Nos dice que el pastor cuando llega a la iglesia le encuentra al hermano colgado. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Es porque uno necesita tener una relación con las personas y sobre todo tocar estos temas. No tocar estos temas es mantener la ignorancia. Y la gente inventa. Tú sabes que la gente va a inventar. Una persona que se suicida no puede ir al cielo. Una persona que se suicida está condenada para la destrucción. Hay muchas ideas. Más adelante vamos a tener otro seminario sobre el suicidio. Y esto solamente es una orientación para que tú observes que ahorita estamos viviendo en una situación difícil. Estamos en pandemia. Los niños han perdido sus líderes, sus maestros, pero los líderes y maestros tienen que buscarlos. La persona que se va a suicidar puede haber pasado por diferentes situaciones sentimentales, el ambiente no era favorable, se sienten inútiles, personas que provocan el suicidio. Hay muchas razones por las cuales una persona se puede suicidar. Especialmente si ha sido una víctima causada por abuso físico, sexual, verbal, emocional, cuando el ambiente, sobre todo eso, acuérdate, el ambiente que se desarrolla como persona, ¿verdad? La persona se está desarrollando, no se siente aceptado, recibe burlas, críticas, bullying, y entonces la persona dice, no, nadie me quiere, no me quieren mis padres, no me quieren mis maestros, no me quiere Dios por tantos problemas que tengo, mejor me suicido. Y tristemente es así. Entonces tenemos que nosotros tener una comunicación con las personas, una comunicación con los niños, llevarlos a tomar buenas decisiones, presentarle a Jesús como la solución a los problemas. Y como te digo yo,
tenemos que estar pendientes, son temas que tenemos que tocar. Ahora, no es que tú vas a llegar y dices, acá de 20, 15 se quieren suicidar. No, es un proceso porque la persona misma va mostrando señales, características, cambios en su conducta, cambios en su dormir. Habla de la muerte, habla de deja testamento, busca diferentes temas y la persona tiene que estar en la forma correcta que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Acuérdate de los indicadores y hay muchas razones para el suicidio. Como te digo, he vivido yo, he crecido en la iglesia adventista y he visto el tema del suicidio dentro de aún de la misma iglesia, no puedo ocultarlo. Tenemos que darnos cuenta de eso, que realmente hay razones y por supuesto que es Satanás quien motiva a la persona a acabar con su vida. ¿Por qué Satanás hace eso? Porque sabe Satanás que si una vida que no confía en Dios y no le ayuda a superar los problemas o las circunstancias por las que está pasando y que se suicida es un alma que le pertenece a él y tenemos que darnos cuenta. Por eso hay que tocar estos temas. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que se suicidaron. Las estadísticas no dicen a diferentes edades. Ahora son niños, adolescentes, menores que realmente están suicidándose. Y la Biblia tiene ejemplos de personas que se han suicidado. Y eso quiere decir que es un tema que sí se puede tocar realmente porque es un tema que la Biblia trata. La Biblia trata ese tema, por lo tanto los niños necesitan comprender más acerca de el suicidio. Este seminario lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Es parte de una certificación, pero necesitamos estar pendientes. Siempre hay que mostrar confianza, ser buenos líderes, personas de influencia, tocar este tema con los muchachos, tocar este tema con los padres, mostrarles cuáles son las señales, las características que ellos están provocando o mostrando que en el futuro o en unos días el muchacho se suicida. Hay muchas historias de suicidio. Recuerdo muchas historias realmente tristes, personas que tristemente murieron y se alejaron de Dios. Y te digo una cosa, la persona que se suicida no solamente daña su vida personal, sino también su familia, porque es difícil para una familia superar superar el suicidio, ¿no? Que como te digo, en la iglesia, en una de las iglesias, una pareja de esposos ya ancianos de edad, el- la abuelita murió. Y entonces el esposo se sentía solo, se sentía deprimido y se suicidó. Y eso puede ser con pastillas, con drogas, con alcohol, con ahorcándose, infinidad de temas que pueden realmente tocarse en cuanto al suicidio. Para mí es bien importante decir este tema, hacer la prevención del suicidio, hay que estar pendiente de las señales. No deje solo a los niños. Acuérdate que ellos tienen que pasar por un valle de sombra y de muerte, pero recordar que Jesús es el pastor, Jehová es mi pastor. Y necesitamos actuar y ser esas personas que ayuden y motiven a los niños a tomar buenas decisiones. El suicidio no es una buena decisión, la Biblia no lo apoya, pero la Biblia habla acerca del suicidio. Que Dios los ayude y si quieren ustedes el PowerPoint, escríbanlo a guiarlos con amor 2017 @gmail.com. Hay más de 66 seminarios que ustedes pueden tocar con sus niños y ayudarlos a crecer en Jesús porque Jesús viene pronto. Que Dios les ayude, nos vemos pronto, sigan en los seminarios. Hay más seminarios que pueden realmente estudiar. No todas las clases son en una hora o en un solo seminario. Es necesario llevar más información, aplicar la información que recibimos
porque Jesús viene pronto. Y recuérdate que una persona que se suicida no podrá ir al reino de los cielos. Entonces, diga lo que digan, uno tiene que respetar la vida y confiar en Dios. Cualquier problema necesitas confiar en Dios. Él va a poder ayudarte como ayudó a las personas del pasado. Que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima oportunidad.